La idea fue de ella. Fueron en la noche de Reyes de este año, 2023, yo estaba en el almacén, estábamos tomando las cañas antes de ir a la cama, y compré su libro. O sea, vi su libro de fotografías del proyecto anterior, y mientras lo estaba viendo, ella se acercó, me empezó a hacer preguntas, le dije que me dedicaba, le dije que escribía, y me alistó en un segundo. Pues al conocer a Alex y me dijo que era el escritor y justo me surgió así como una chispa, ¡ah, mira, podemos hacer un proyecto juntos! La espontaneidad del arte. Sí, así en el momento, y yo pensé, mira, pues podemos colaborar y hacer un proyecto bonito juntos. Tú escribes y usamos el arte mío de fotografía, así combinamos dos mundos, la escritura y la fotografía. Yo soy un poco fatalista, las cosas como son. A mí me gusta mucho la zona dramática y me gusta además el tema de letras antiguo. Y yo creo que soy al revés, porque a mí lo que me importa es imagen, bueno, como que soy fotógrafa, a mí me importa tener la foto, bueno, la foto antes de tomarla la tengo en mi cabeza, con mis ojos. Y luego lo que tengo que hacer es ejecutar lo que veo en mi cabeza con la cámara y con mis manos. Las fotos de Ana son... las saco, veo a la gente expresarse, reír. Y yo estaba pasando por una etapa muy mecánica, no me acaba de salir una expresión literaria fluida. Y con este proyecto para mí fue un soplo de aire fresco. Me refrescó muchísimo a nivel de letras. En este caso, en nuestro proyecto es para explicar la diferencia o similitud de los mundos. Por eso tenemos el texto, porque el texto representa la parte gallega y la fotografía representa mi parte de Siberia. Cuando hacía este proyecto, emociones salieron por un tubo. Alegría, frustración, cansancio, energía. Hasta cierto punto vienen bien estas fotos. Vienen bien las fotos, no lo habían pensado, pero vienen muy bien. Ahí está. En el baño del pueblo. Para mí Galicia es mi segunda casa y estoy enamoradísima de la terriña y de todo. Y encima que hay muchos paisajes que me recuerdan a mi tierra, por ejemplo, toxos que me recuerdan a mi tierra porque como que es tundra y es todo así plano, a veces hay flores y me recuerda mucho a mi tierra. Y yo creo que el carácter de la gente gallega es más o menos parecido, porque la gente es muy trabajadora, muy dura, pero a la vez muy amable y están abiertos para todo el mundo, y yo creo que esta es la conexión con mi gente de Siberia. Con este proyecto quiero transmitir muchas cosas. La primera es lo distintos que somos y todo lo que nos parecemos. Yamal y Galicia son dos tierras en el fin del mundo. Dos personas, dos estilos, dos grupos de personas con una forma de vida completamente distinta, pero sin embargo tienen un significado detrás muy latente. Cuando hayan pasado 50 años, me gustaría mirar este proyecto y pensar, ahí empezó todo.